Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. En nombre de Arcobe, muchas gracias por asistir a estas jornadas donde se va a presentar la llamada Carta de Nájera. Bueno, Arcobe es la Asociación para la Restauración y Conservación de Vidrieras de España. Y, como digo, se va a presentar la Carta de Nájera y vamos a asistir a unas charlas que pasamos a dar paso a continuación. Sin más, al final de las charlas habrá un turno de preguntas. Vamos a dejarlo para el final para priorizar la fluidez del acto. Y sin más, muchas gracias y bienvenidos. Y ahora me toca a mí. Nada, yo vengo a presentaros, me hace mucha ilusión presentar esta charla que vais a tener a continuación. La charla se titula Medidas de conservación de la Catedral de León, acristalamiento exterior. El texto de la charla está realizado por los arquitectos de la catedral, Mariano Díez Sáez de Viera y Jorge Díez García Olaya. El texto de las charlas lo han realizado conjuntamente, pero la charla nos la va a dar Jorge. Paso a deciros brevemente un poquito el currículo de ambos. Mariano se graduó como arquitecto en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en el año 1973, especializándose en urbanismo y hormigón armado. Ha trabajado en multitud de proyectos públicos y privados, sobre todo en los últimos años de restauración. Recibió en el año 1998, junto a Félix Compadre, por la rehabilitación de la Casa de Botines, el premio Europa Nostra en restauración. Además, ha rehabilitado el Palacio Episcopal de León, llevó a cabo con Cecilio Vallejo el plan director de la Catedral de León, donde lleva 30 años dirigiendo las obras de restauración, incluidas todos los proyectos de vidrieras. Además, ha rehabilitado infinidad de monumentos, sobre todo de la provincia, iglesias como por ejemplo la iglesia de Santa María del Mercado. Este palacio en el que nos encontramos, el proyecto es de Mariano. También ha rehabilitado la torre del homenaje del Castillo de Valencia de Don Juan. Bueno, podría seguir, pero creo que voy a parar. Ha impartido conferencias en instituciones públicas y ha participado en la publicación de varios libros, así como ha realizado pues también algunas charlas. Por otro lado, voy a presentaros ahora a Jorge, que es el que nos va a dar hoy la charla. Es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, dentro del programa oficial de doctorado en Conservación y Restauración de Patrimonio Arquitectónico. Ha realizado un máster en Estructuras y Edificaciones y es el autor del libro La Catedral de León en 1892-1909, la restauración de Juan Bautista Lázaro. Ha realizado artículos de investigación para revistas especializadas, así como comunicaciones en congresos internacionales. En los últimos años ha participado en la divulgación de las jornadas de la catedral y ha intervenido como profesor invitado en másteres universitarios de conservación y restauración de patrimonio. Su trayectoria profesional se ha centrado en los últimos años en los proyectos de restauración de la Catedral de León y en iglesias para la diócesis de León. Comparte su actividad profesional con las enseñanzas en el Colegio Santa Teresa de León. Y, Jorge, te dejo. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera comenzar pues dando las gracias a Arcobe y en especial a Cristina y a Fernando por habernos invitado a participar en este primer encuentro del arte de la vidriera que se celebra aquí en León este fin de semana, ¿no?, para dar a conocer la Carta de Nájera en nuestra ciudad.
Gracias también a todos los presentes, ¿no?, por haber decidido estar aquí con nosotros esta tarde. Voy a hablar en plural, ahora diré por qué, pero ya os lo podréis imaginar, ¿no?, a raíz de la presentación que ha hecho Cristina, ¿no? Pues voy a comenzar pidiendo disculpas en nombre de mi padre, ¿no?, que Mariano, lógicamente, es mi padre, ¿no?, y él no ha podido acudir esta tarde hoy aquí con nosotros. Bueno, estamos pasando una situación complicada a nivel familiar y, de hecho, quiero dedicar un poco la presentación, si me lo permiten, pues me cuesta, pero a todos los enfermos y familiares de Alzheimer, porque es justo hoy el Día Internacional de dicha enfermedad que, bueno, pues mi madre lleva... Gracias. Lleva 10 años sufriendo y nosotros pues también vamos acompañándola en ese proceso, que desgraciadamente es la segunda vez que ya sufro, porque mi abuela también lo pasó, con lo cual, bueno, pues es una situación complicada. A veces la cabeza, si alguna palabra la digo mal, perdonad, pero a veces las palabras pues van por otro lado a lo que va la razón, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pues deciros que lo siento en su nombre, porque la verdad es que a mí además me hacía mucha ilusión, porque bueno, ya este año cumple el 77 años, lleva muchos años en la catedral y bueno, para mí también me apetecía oírle casi, digamos, de final, ¿no?, de su trayectoria. Pero bueno, las circunstancias hacen que esté yo aquí y voy a intentar hacerlo y transmitiros lo que él planteó, porque lo que voy a contar lo escribió él, lo tenía él preparado y al final el que lo voy a transmitir pues soy yo. El planteamiento que teníamos era comenzar en primer lugar hablando un poco de cuál fue la solución constructiva que emplearon en el siglo XIX, de cómo disponen las vidrieras, que ya hemos hablado algo esta mañana, qué problemas han ocasionado ese sistema constructivo que se empleó y cómo esos problemas llevaron a que en su momento, sobre todo en el año 97, se decidiese por qué solución pues se iba a decantar, ¿no? Y esa solución pues es principalmente lo que les vengo a transmitir esta tarde, y que ya esta mañana pues también Cristina habló en el taller. Entonces, si me permiten, en primer lugar, pues él redactó un pequeño escrito que sí que me dijo que lo transmitiese, que inicialmente lo que iba a leer él aquí, pero lo voy a leer yo. Él lo que sí que planteaba al principio es que lo que íbamos a exponer es una solución que se estudió y trabajó ya desde los inicios del taller de vidrieras. Me van a permitir tejer un reconocimiento en todas aquellas personas que iniciaron y trabajaron en dicho taller. Aunque solo citaré unos pocos nombres, quiero que sepan que todos los que formaron parte del taller en algún momento fueron importantes para la conservación y puesta en valor de este patrimonio. A todos ellos mi agradecimiento. La preocupación por el estado de las vidrieras ya había sido denunciado en el año 1980 por don Luis García Zurdo y doña Ángeles Robles. Como consecuencia de ello se empieza a crear el taller y a partir del año 1991 su actividad adquiere gran relevancia con la celebración de seminarios, conversaciones con otros técnicos, estudios, realización del inventario del estado de las vidrieras y la intervención en algunas de ellas, todo ello dirigido por doña Ángeles Robles. En el año 1994, el obispo de León, don Antonio Vilaplana, ve la necesidad de acometer los grandes problemas de la catedral y crea un nuevo taller más ambicioso y promueve la formación de nuevas personas para el taller de vidrieras a través de unas becas creadas por el Cabildo, Universidad de León y Caja España. A partir de esa fecha se inicia un plan para llevar a cabo la restauración de todos los ventanales y que aún no se ha concluido por falta de medios. Como estoy seguro que dejaría algún nombre sin citar, sí quiero nombrar a aquellas personas no residentes en León que prestaron su colaboración y entrega a este magno trabajo. Don Víctor Nieto Alcaide, presidente del Corpus Vitrarium de España, académico de la Real Academia de Bellas Artes. A don José María Fernández Navarro, del CSIC, que estudió las causas del deterioro de los vidrios, llevando a cabo el análisis de los mismos, así como de la pintura, grisallas y de los sistemas a utilizar en la limpieza de la corrosión. Doctora Marcher de Múnich, perteneciente a la Oficina de Conservación de Monumentos de Baviera.
doctora Romich del Instituto Fraunhofer, Alemania, que llevó a cabo el control de la corrosión y la colocación de sensores para demostrar que el ataque exterior era muchísimo mayor que en el interior del templo. Esto nos avala hoy en día la utilización de los vidrios de protección y la existencia de una cámara de aire entre el vidrio de protección y la vidriera, debiendo ser obligatoriamente la ventilación por el interior del edificio y evitar el contacto de la vidriera con el medio exterior, que luego es lo que voy a pasar a ir detallando a lo largo de la conferencia. A don Carlos Muñoz de Pablos, a Josh Cohen y a don Fernando Cortés Pizarro, que le nombro el último por estar aquí presente y no por su dedicación y valía. Bueno, pues esto serían un poco las palabras con las que quería hacer este pequeño reconocimiento inicial, y ahora, bueno, pues ya voy a pasar propiamente a lo que es la charla, ¿no? Bueno, las vidrieras de la Catedral de León presentaban y presentan, en las que todavía pues no se ha intervenido, ¿no?, el deterioro lógico del paso del tiempo. A medida que ha ido pasando el tiempo, pues ha habido una serie de problemas que vamos a ir viendo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre las vidrieras, hasta ahora, hasta la actualidad, antes de intervenir, tenían esta doble función, ¿no? Por un lado, desde el interior, esa función ornamental y formativa, ¿no?, y por otro lado, la función del cerramiento. Entonces, en el siglo XIX, ¿cómo estaban colocadas? Bueno, pues inicialmente, a ver si ahora con esto atino, que tenía, no sé con qué es mejor, si con esto. Bueno, el tema es, como bien saben, bueno, cada panel de vidriera, ¿no?, está apoyado sobre un perfil en T, que iría aquí. Ese perfil en T es el que ven aquí arriba, ¿vale? Y ese perfil en T es un perfil de hierro. A continuación se colocaban aquí unas chavetas, que son estas piezas metálicas de aquí, que lo que hacían es impedir que el panel se mueva, ¿no? Estos perfiles, esto, lo que era cada panel de vidrio, ¿no?, se introducía en los laterales a los rebajes que se habían dejado en las fábricas, y luego se colocaban morteros de cal, como pueden llegar a ver aquí un poco en la foto, ¿no? Toda esta zona pues es mortero de cal. Finalmente, entre cada dos paneles de vidrieras, aparte del perfil en T y las chavetas que les he comentado antes, pues se enmasillaba, ¿no?, que es lo que pueden ver aquí. Bien, de esa forma pues estábamos garantizando la estanquidad entre los dos paneles. Cada panel de vidrieras, aunque aquí solo se ve un trocito, ¿no?, pero estaba formado por dos barras de hierro normalmente, aunque como vimos esta mañana en el taller, en algunos casos solo hay una, ¿no?, que lo que hacían era, el objetivo es rigidizar el panel, y se fijaban a lo que es el panel de vidriera a través de unos alambres de cobre, como el que ven aquí, ¿no?, que iba soldado al plomo de la vidriera. Bien, una vez que las vidrieras en el siglo XIX las terminan de asentar en su lugar, en algunas de ellas se decide protegerlas con unas mallas de protección de hierro. Sobre todo, en un primer momento solo se disponen en los ventanales bajos, que ven aquí a la izquierda, y luego en el nivel del triforio del hastial sur. En el resto del templo no se opta por ello. Es posteriormente, en los años 20 del siglo XX, cuando se decide extenderlo por todo el resto del templo, debido sobre todo a acciones pues impropias de la sociedad en aquel momento de la ciudad, ¿no? Y entonces se extiende y se realizan bastidores de hierro y malla de acero galvanizado. Bueno, visto un poco la solución constructiva, ¿no?, de cómo se dispusieron en el siglo XIX, pues vamos a ver ahora los principales problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? El proceso de deterioro físico y químico que han sufrido las vidrieras se deben fundamentalmente pues a las condiciones climáticas y atmosféricas, ¿no?, a las que han estado expuestas, y normalmente pues afectan a todos los elementos que han configurado la vidriera, ¿no? Por un lado el vidrio, ¿no?, el plomo, la estructura sustentante, la masilla y estas mallas de protección o medios de protección. Vamos a ir repasando entonces uno a uno un poco todos esos problemas. Vamos a empezar empezando por el exterior de lo que es propiamente. Entonces vamos a empezar con los vidrios.
Los vidrios, pues fundamentalmente, como esta mañana ya contaron en el taller, Cristina, pues es la parte, ¿no?, más perjudicada normalmente por el ataque medioambiental del exterior. Ese ataque atmosférico del SO2 y el CO2 que han venido sufriendo es acentuado, sobre todo en los últimos 100 años. Y la acción del SO2, pues con la humedad produce depósitos insolubles, que es los que conforman la corrosión. Todos estos problemas pues fueron analizados en su momento, cuando se comienzan los estudios, ¿no?, por la doctora Masnes de Múnich y el doctor Fernando Navarro del CSIC. Posteriormente, en el año 2016, a través del profesor de microbiología de la Universidad de León, Luis Mariano Mateos, pues comienza a realizar un estudio, concretamente de un panel de la vidriera S13, sobre la presencia microbiana en las vidrieras. En el informe, pues sí que menciona pues que se ha encontrado materia inorgánica procedente del propio vidrio y también por deposición de partículas contaminantes del medio ambiente. Posteriormente no. Otro de los mayores problemas que se suelen encontrar en las vidrieras pues es el tema de la suciedad, ¿no? Esa suciedad proviene de varias fuentes. Por un lado, la descomposición, ¿no?, de la piedra, todas las partículas que va soltando. Por otro lado, la oxidación de los elementos de anclaje y de los bastidores, ¿no? El óxido de hierro, pues que desprenden las barras estas que ven aquí de rigidización, las de rigidización y de los perfilos en T, pues van haciendo que se vayan depositando en los vidrios y que los vaya opocificándolos y dañándolos, ¿no? Y luego, bueno, la propia suciedad debido al paso del tiempo y de estar en contacto con el exterior. Por otro lado, las masillas, pues como comentaba antes, esas masillas de unión entre los paneles, pues como ven, se han agrietado, otras incluso se han desprendido, lo cual está favoreciendo pues que la entrada de agua de lluvia entre al interior, con los problemas que veremos más adelante, y luego también pues está debilitando esa sujeción de lo que es propiamente el panel. Bien, por otro lado, los plomos, como mencionó también Cristina esta mañana, pues la mayor parte son del siglo XIX, y la mayoría de esos paneles, sobre todo los del sur, pues presentan unas deformaciones bastante grandes, ¿no? Esas deformaciones, esos abombamientos, debido sobre todo pues a las dilataciones que sufren por el calor. Hay unos cambios de temperatura muy grandes en el sur, de por la mañana a por la noche, aquí en la ciudad nuestra, ¿no?, de León. Y por otro lado, al estar recibidos en las fábricas, eso impide que se mueva, ¿no? Entonces, bueno, mi padre siempre comenta que gracias a los plomos es por lo que las vidrieras siguen hoy en día en pie, porque si hubiera sido otro material, pues las vidrieras ya no estarían ahí, ¿no?, porque es un material que es capaz de absorber esas deformaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sí que es lo que produce, pues que normalmente, pues en alguna ocasión, pues si son unos abombamientos muy considerables, pues pueden llegar a producir, aparte de que se deformen los emplomados, a que incluso haya fisuras, ¿no?, y grietas en los propios plomos. Bien, y finalmente estarían las protecciones, ¿no? Las mallas de protección de completinas y malla metálica pues se encuentran muy oxidadas y deterioradas, algunas de ellas han desaparecido, incluso a veces se mandan, si hay peligro de que se vayan a caer, pues se mandan retirar para evitar problemas mayores, ¿no? Y el mayor problema también es que esas pátinas, como hemos visto, de óxido, pues van creando esas pátinas de oxidación sobre las vidrieras y las fábricas de piedra. Bien, si nos vamos al interior, pues normalmente los efectos son debido a la condensación de la humedad interior, por una parte, y por otro lado las filtraciones, ¿no? Produciéndose reacciones químicas similares a las del exterior, y los daños más importantes pues suelen ser los tres que ven ahí en la pantalla, ¿no? Por un lado, la pérdida de grisallas, que pueden ver en esa fotografía, ocasionada normalmente por las filtraciones de agua. Por otro lado, las microfisuras en los vidrios, y finalmente por restos de suciedad y de microorganismos. Las vidrieras, bueno, pues el procedimiento, una vez que conocemos un poco los problemas que hay, pues llega el momento de restaurarlas. Para restaurarlas se desmontan, ¿no?, se retiran como
pueden observar ahí que se está comenzando el proceso pues de abajo hacia arriba, siempre para intentar evitar no dañar los paneles, y son trasladadas al taller a través de esos cajones de madera, y ya en el taller pues se realiza el proceso de restauración que Cristina, Begoña y Susana les comentaron esta mañana. Yo no me voy a introducir en ese tema, sino en lo que pasa luego ahora a continuación, ¿no? El panel inicial, ¿no? Antes de la restauración y el mismo después. Entonces, una vez que ya tenemos el panel restaurado, pues en su momento, ¿no? Como comentaba antes, en torno a los años 97, pues se tiene que tomar una decisión y decir cómo se va a proceder. Una vez restauradas, pues claro, es importante intentar evitar, ¿no?, que el avance de deterioro siga su curso, ¿no?, con los años, ¿no? Entonces es tan importante esa medida de restauración que se ha hecho en el taller de vidrieras como las medidas de conservación que se pueden tomar a partir de entonces para que el deterioro pues no siga avanzando. Y ahí es cuando entra, ¿no?, la solución del acristalamiento isotérmico. En aquel momento pues se realizan diferentes ensayos, luego comentaré alguna cosa, y se decide por esta solución, que es la que se cree en aquel momento de que es la solución más idónea, ¿no? Como comentaban ya esta mañana en la visita al taller, pues la vidriera no se va a colocar en el lugar que antes se encontraba, ¿no?, sino que se va a colocar al interior, que es un poco lo que ven en esta imagen. Originalmente la vidriera estaba aquí, sin embargo ahora la vidriera ya no va a estar en esta posición, sino que va a estar hacia el interior. Donde se colocaba antes la vidriera se va a colocar un vidrio Stadit de protección, y todo esto, bueno, no lo he dicho, pero siempre buscaba evitar esos problemas del siglo XIX e intentar minimizar los problemas de la contaminación y de los agentes atmosféricos que se había comprobado pues, que no eran idóneos para la catedral, para las vidrieras, perdón. Y todo bajo el amparo del Comité Técnico del Corpus Vitrarium en aquel momento. De esta forma que se consigue, bueno, pues como muchos de ustedes ya conocen, ¿no?, pues la vidriera va a quedar exenta, ya no está recibida en las fábricas, ya no va a estar expuesta tampoco a los agentes atmosféricos exteriores, y bueno, luego ya más adelante también profundizaré un poco en eso. A continuación iba a ir explicando un poco todo el proceso de cómo se va colocando en su lugar una vez, como dije, son restauradas en el taller. Entonces, en primer lugar, lo que se hace es colocar este perfil en T, igual que el que había entonces. En un primer momento, en los ventanales bajos se empleaban los antiguos perfiles existentes. Esos perfiles existentes bueno, se saneaban y se colocaban. Posteriormente, cuando se comenzó la intervención en los ventanales altos en el año 2000, se realizaron una serie de ensayos para verificar que ese perfil, los perfiles antiguos, cumplían la normativa en vigor. En ese caso era la EA 95. Y se pudo comprobar que a peso propio y a las acciones del viento, ya que en los ventanales altos pues hay mucho más viento que en las partes inferiores de la catedral, pues no eran admisibles, y entonces pues se tuvo que optar por perfiles nuevos. Actualmente pues se disponen perfiles de acero inoxidable, ¿vale?, tratado y pintado con oxirón negro. Posteriormente, en el año 2015, pues surge una nueva norma, el Código Técnico de la Edificación, y se decide otra vez volver a comprobar si esos perfiles que se estaban poniendo cumplen o no la normativa. En este caso, pues sí seguían cumpliendo la normativa, y entonces se ha optado por seguir empleando. Las dimensiones de los perfiles, bueno, no las he mencionado, pero las ven ahí en la pantalla. Inicialmente, esos primeros ensayos, bueno, fueron realizados, como ven en la diapositiva, pues en la Escuela Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica y en el Laboratorio de Materiales de INCOSA. Bien, una vez que se coloca esta barra en perfil en T, la barra no solamente es propiamente la barra, ¿no? Como ven, tiene algo añadido, ¿vale?, que son estos elementos también metálicos
bueno, podemos llamar unas ménsulas, ¿no?, que están separadas en torno a 9-11 centímetros, donde se van a colocar y se van a apoyar los paneles de vidrieras. O sea, esta parte sería el interior y esto es donde estaban antiguamente las vidrieras. Este vidrio de protección, que es el que se va a colocar sobre el perfil en T, pues es un vidrio laminado de seguridad 3+3, como dijo Cristina esta mañana, con una intercapa para absorber las radiaciones ultravioleta y las radiaciones térmicas, y el vidrio está mateado al ácido a doble cara, sobre todo para evitar los brillos y los reflejos. Luego, en lo que es el borde del panel de vidrio de protección, pues se va a disponer una tira de plomo en forma de H para fundamentalmente amortiguar y aislar el contacto entre la fábrica y el vidrio, para evitar también su rotura. Estos vidrios de protección, pues se dispone por delante una pletina corrida, como es la que ven aquí en la fotografía, y luego se reciben con mortero de cal, grasa y arena por los laterales, igual que antiguamente estaba así colocada la vidriera, y luego entre dos vidrios de protección pues se usa masilla de cristalero. En cuanto al panel, digamos, mientras eso se va haciendo en las fábricas, pues en el taller siguen trabajando y, como bueno, pues ya comentaron esta mañana, aquí ven un poco el proceso que comentó Cristina y el resultado final de uno de esos paneles, ¿no? Cada panel, pues ya al no recibirse en las fábricas de piedra, a pesar de ello, pues se reciben con unos marcos rígidos de latón en forma de U. Esos marcos llevan horizontalmente por unas barras de latón que se fijan a través de tiras de cobre estañado, como ven en la diapositiva, en la fotografía superior, y la función es exactamente las mismas que las antiguas barras de hierro, ¿no? Y luego en los laterales se disponen estas tiras de plomo en ocasiones van en función un poco del abocinado que existe en las fábricas, pero bueno, suele ser de 6, 8 o 10 centímetros. Bien, una vez que la vidriera está ya preparada en cada uno de los paneles, pues se va a disponer ya sobre esas sillas que se habían dejado, ¿no? Se van colocando propiamente los paneles y a continuación se cierran con una pletina corrida, y en este caso el proceso de disposición pues es al revés, es el inverso, se empiezan colocando de arriba hacia abajo. Como hemos mencionado antes, pues las tiras de plomo laterales, ¿no? Los plomos laterales se van adaptando a los abocinados de fábrica, claro, al objeto de que no entre la luz, porque como el panel está hacia al interior, pues si no, ahí habría entrado mucha luz y se perdería la idea de la vidriera. A continuación, en estos esquemas, ¿no?, gráficos, bueno, pues ¿por qué está esto aquí? Bueno, pues fundamentalmente está aquí porque, claro, ¿qué ventaja tiene este sistema? No lo mencioné antes, ¿no? Que lo que se busca es crear una cámara de aire ventilada entre lo que es el vidrio de protección y la vidriera, ¿no? Fruto de esos estudios que, como comenté antes, habían hecho la doctora que mencioné. Entonces, para fomentar esta corriente de aire que se observó en los diferentes estudios de análisis de temperatura y de humedad que era adecuada, mi padre en las diferentes intervenciones ha seguido intentando fomentar eso, de que siempre haya una cierta corriente en la catedral para fomentar ese movimiento de aire. Entonces, bueno, en el año 2007 y 2009, cuando tuvo que intervenir en el acondicionamiento de la cubierta de la nave mayor, los pinjantes, que son las piezas estas de encuentro de los nervios de las bóvedas, se encontraban en bastante mal estado. Antiguamente estaban sujetos, no tengo la diapositiva, una fotografía, pero eran unos vástagos de madera, ¿vale? O sea, esta pieza era el pinjante, y aquí tenían un elemento de madera, y la mayor parte de ellos estaban podridos,
podridos sobre todo por la entrada de agua a través de las cubiertas. Entonces, en ese momento, decide sustituirlos en su momento mi padre por esta solución, en el que lo que busca fundamentalmente es que los pinjantes no estén totalmente pegados al nervio de la bóveda. Este es el nervio de una bóveda y este es el de otra. Entonces, en vez de pegarlos totalmente, los deja separados, como suspendidos, digamos, y de esa forma lo que está intentando es que también por aquí corra el aire. Entonces siempre, claro, su sueño era que esos pinjantes estuvieran motorizados y en función de la temperatura interior del templo pues subieran y bajaran, pero bueno, esa solución no se llegaba a hacer. Y bueno, finalmente pues ya se colocarían las mallas de protección. Es verdad que en otros sitios no se hace, aquí pues en su momento sí se decide realizarlo, ¿no? Son unas mallas de protección de acero inoxidable pintadas también con pintura negroforja tipo oxidón, y aunque él me planteaba que eso, que no era necesario, ¿no?, desde el punto de vista de proteger a la vidriera, pues sí que se considera adecuada porque antes de la intervención estaba así, y por otro lado, bueno, pues para evitar esos posibles reflejos, ¿no?, que se pueden producir en los vidrios de protección. Con este sistema de acristalamiento isotérmico, bueno, pues así a modo de resumen, ¿no?, ¿qué se consigue? Bueno, pues por un lado hemos dicho, ¿no?, de tener todo el proceso de corrosión de los vidrios, que se produce generalmente por la humedad ambiental y por la contaminación. Por otro lado, proteger a la vidriera de la intemperie y de todas las acciones voluntarias e involuntarias, pues, del ser humano, ¿no? Evitar que las vidrieras cumplan esa función que hemos dicho anteriormente de cerramiento del edificio. Ya las vidrieras no están haciendo esa función, con lo cual pues van a estar sometidas menos a los problemas que antes he mencionado. Y por otro lado, pues es impedir que se produzca la condensación de la humedad interior sobre la vidriera y luego se dañen las grisallas. Siempre fue muy importante, claro, esto siempre, ¿no?, hay que valorar cuando se trabaja en un edificio de este tipo, ¿no?, poner en la balanza ventajas, inconvenientes, ¿no? Y bueno, siempre la ley de patrimonio siempre insiste mucho en que siempre deben de ser soluciones reversibles. La solución por la que se optó sería una solución reversible. Esto en un monumento, pues siempre, como he dicho, es algo muy importante. Si dentro de unos años se llegase a encontrar una solución que fuese más eficaz, pudiendo dejar la vidriera en el lugar en el que se encontraba y no como ahora, que se está disponiendo al interior, pues en cualquier momento se puede llegar y volver a cambiar y volverlo a su lugar, ¿no? Y de esa forma, bueno, pues las vidrieras no sufrirían ningún daño. Entonces, bueno, eso siempre es una máxima que siempre está ahí rondando en la cabeza. Aquí traía unas pequeñas gráficas de los estudios primeros que se iniciaron. Es verdad que se siguen haciendo estudios, pero bueno, cuando se tiene que tomar esa decisión de por qué solución optar, aquí pueden ver, es el estudio de un ventanal de una capilla absidial, con lo cual, bueno, es verdad que es una zona que no hay mucha radiación solar, no tanto como si fueran ahora los ventanales del sur que están, ¿no? Pero bueno, sí que es llamativo y que se puede comprobar, ¿no? La línea esta que ven aquí, este es un detalle de esta ficha. Entonces, si observan, ¿no?, la línea roja está marcando, los resultados, ¿no?, que dieron en una de las, creo que es el ventanal 3 de la capilla de San Antonio, el cual no estaba protegido, no tenía el sistema de los vidrios de protección. Entonces, como pueden ver, bueno, pues a medida que va avanzando, ¿no?, el día, pues va subiendo la temperatura. A lo mejor pues aquí se nubló, bueno, habría que analizarlo, bueno, en este caso sí que no, en otras fichas sí que especificaba cómo era el día, pero en esta no. Entonces, bueno, ven cómo sube bastante la temperatura y luego va bajando a lo largo del día. Y sin embargo, la solución con el vidrio de protección que se dispuso, pues las variaciones de temperatura son muchísimo menores, ¿no? Y no se producen esos saltos de temperatura térmicos tan fuertes. Recientemente, comentarles, bueno, que como anécdota,
en el año 2000, cuando se interviene en las capillas N4, vamos, en las vidrieras de los ventanales bajos de N4 y N5, bueno, pues hubo una serie de vidrios de protección que vinieron defectuosos, como estos que pueden ver aquí. En su momento no se intervino, no se llegó a hacer nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque era la zona por la que se subía la plataforma de acceso cuando se hacían visitas al interior del templo, y luego es donde estaban también la zona del montacargas de las obras. Entonces, bueno, por circunstancias se dejó ahí un tiempo y hasta el año 2022. Entonces, en el año 2022 se procedió a desmontar estas vidrieras y los vidrios de protección, y las vidrieras se llevaron al taller de restauración. Y entonces, bueno, pues sirvió un poco para verificar, bueno, cómo estaba funcionando un poco el sistema, ¿no? Como después ya de 22 años que se había intervenido en las vidrieras de esta zona de la catedral, es verdad que es una zona menos expuesta que las del sur, pero bueno, para saber un poco cómo funcionaba, y la verdad es que, bueno, el resultado pues sí que ha sido bastante positivo, y no se encontraban prácticamente ningún daño más de los que ya existían en su momento. Entonces, bueno, pues esto demuestra que el sistema pues parece que está funcionando como en un primer momento se pensaba. Y finalmente, pues nada, quiero finalizar pues dando las gracias pues a todos aquellos que en la actualidad pues contribuyen con su dedicación y esfuerzo a la conservación de las vidrieras a lo largo de estos últimos años. Por un lado, pues al Cabildo Catedralicio, en especial a don Mario, por seguir confiando en nosotros para estos trabajos, a todo el personal dedicado en las labores de restauración pertenecientes a la empresa ESOCA, bajo la dirección de José Antonio Campo, a todo el equipo humano de Imagen Más, que realizan las fotografías de todos los paneles antes y después de su restauración, al personal del estudio que ha colaborado con nosotros en el desarrollo de los proyectos, y bueno, y a todos ustedes por haber decidido compartir con nosotros esta tarde. Entonces, muchas gracias. ¿Hay literatura sobre cómo funciona el butiral? Si se llega a despegar. Pues eso no lo sé. A ver, el caso que pusiste ahí no era el butiral que estamos haciendo ahora. Es verdad que a lo largo del tiempo se ha cambiado el procedimiento. Yo exactamente los distintos que se han empleado no lo sé. O sea, no, el que he comentado es lo último que se está haciendo. Los que fallaron se cambiaron y... No, me refiero a que sea un estudio, no necesariamente de las vidrieras de una catedral, sino algún estudio de empresas que se dediquen a hacer este tipo de cristales. Si eso a lo largo del tiempo de los años da problemas. Si conocías, sabía algo. Pues ahora mismo no, pero lo puedo mirar y eso también te puedo comentar. Porque yo creo que de fallar por algún lado, va a fallar por ahí, claro. Es posible. A ver, siempre vamos en mente, claro, ahí siempre está el tema de la durabilidad de los materiales y en cuánto tiempo tú piensas de que hay que volver a actualizar e intervenir en un edificio. Ya no hablo solo histórico, sino la vida útil de un edificio. Normalmente las normativas hablan de 100 años, por lo menos los nuevos. En tema de restauración, no sé si la nueva ley de la Junta de Patrimonio también incluye algo de eso, porque la estamos leyendo ahora mismo, pero también es una cosa que hay que tener en cuenta, claro. Más preguntas a Alfredo. Buenas tardes. Yo tenía preguntas para varios ponentes. Cristina, una pregunta para ti. Comentaste que tenemos un plan director de la Catedral de León. En ese se contempla también las vidrieras, en ese plan director, y está disponible, está publicado
Publicado no está, se puede consultar en el archivo de la catedral, sí que está. De todas formas, ese plan está desfasado, o sea, está anticuado, habría que ya darle una vuelta. ¿El qué? Uf, fue de lo primero que hizo mi padre, porque lo hizo con Cecilio Vallejo. Entonces fue al comienzo, él entró en el 94, o sea que tiene que ser de ese periodo. Fue de las primeras catedrales, creo. De Castilla y León, desde luego, fue de las primeras. No me extrañaría, sí. Sí, de Castilla y León fue de las primeras. Y él sí que siempre lo comenta, que ya habría que darle una nueva vuelta, pero... Claro, eso antes lo encargaba la Junta. Y ahora mismo ya las intervenciones no está haciendo nada la Junta, está haciéndolo el propio Cabildo. Entonces... Enseñaste los puntos de apoyo sobre los vidrios de protección. Efectivamente se apoya el panel en distintos puntos, pero en puntos, no en un raíz, ¿no? No, en un raíz, no. ¿Cuántos puntos? Son pocos, ¿no? Ahora son 2. O sea, hay 2 puntos. Ah, ¿no eran 3? Pensaba que eran 3, son 2. Son 2. Eso, sí, eso mismo, yo vamos, no lo sé al 100% porque no estuve yo en esa fase, yo era un niño, era un adolescente en ese momento, pero me imagino, porque en eso sí que mi padre siempre es muy exigente en esos aspectos, que se harían pruebas de carga, igual que cuando, por ejemplo, se hizo todo el tema del órgano nuevo, se hicieron pruebas de carga del órgano sobre los elementos, sobre los balcones, ¿no?, que hay ahora mismo en el trascoro. Sé que también se hicieron incluso pruebas de las vibraciones y podrían afectar a las vidrieras, porque claro, el sonido del nuevo órgano también era una cosa que le preocupó mucho en su momento. Entonces yo me imagino que en su día sí que probarían 2, 3 apoyos y al final se decantaron por esa solución porque verían que es la idónea. Después comentabais que todos los materiales que llevan ahora son de inoxidable. Sí. O sea, todos. Sí. Incluso los cercos que tiene central. Eso es de latón. No, eso no es latón. Ah, eso es latón. Sí, es lo que son los perfiles en T, los perfiles donde se apoya y las ménsulas esas donde va a apoyar, o sea, tanto el apoyo el apoyo del vidrio de protección como el apoyo de la vidriera, eso sería lo que es acero galvanizado, o sea, acero inoxidable. Sí. Bueno, me fastidia un poco porque me parece que estoy acaparando todo el tiempo de las preguntas, pero bueno, tengo estas preguntas. Sí, para eso estamos. Solo si es acércate más al micro si vas a seguir. Respecto ¿Sí? al tema de mantenimiento, mientras estabais un poco hablando de lo ideal que sería tener acceso y las dificultades que se tienen, hoy día con las cámaras dirigidas probablemente pudiera ser viable. Podría. Sí, lo del dron también, o sea, Las instaladas, hoy día las cámaras ya económicamente son muy baratas y a la vez que se hace la restauración de la vidriera, se pueden dejar las cámaras instaladas. Son cámaras dirigidas, cámaras que se dan por wifi, no necesitan cableado a unos paneles de control y periódicamente, pues a lo mejor podría ser una posibilidad de un mantenimiento preventivo. sí podría. Mientras estabais hablando de ese tema. No sé si Sí podría. habéis oído ya eso, si se aplica, si no se aplica, si lo habéis recibido alguna vez. No tengo constancia. No sé si he llegado a entender muy bien te refieres a, repítelo, cómo funcionaría eso, porque nunca, creo que no lo he oído. Estamos diciendo que la gran dificultad que tienen las vidrieras para su mantenimiento preventivo es el acceso. Sí. No, a ver, básicamente lo que quería comentar antes es que siempre es bueno, ¿no?, ver qué está sucediendo al cabo de unos años, porque es lo que estamos comentando. A lo mejor crees que el sistema es magnífico y puede no serlo. Hemos comentado antes la anécdota que es que se ha hecho hace 2 años, o sea, es verdad que era la zona norte, que eran ventanales bajos y que ahí se ha podido comprobar, aparte de los ensayos que se hicieron en su día, porque normalmente antes de tomar una decisión no te lanzas, por lo menos
mi experiencia con mi padre, lo que he vivido con él sí suele reflexionar y pensar bastante las cosas en ese aspecto. Como todos nos podemos equivocar, eso puede ocurrir. Bueno, yo lo que pretendo aportar. Sí, no, sí, eso es interesante. En el aire, que a lo mejor surgen otras dificultades a la hora de profundizar en el tema, ¿no? Pero una posibilidad sería utilizar cámaras fijas, es decir, dejar las cámaras instaladas cuando se colocan los paneles y que luego son utilizadas periódicamente desde el suelo, a pie de calle, para ver un poco cámaras de vídeo. Sí, entiendo que cámaras como esas. Claro, yo sí pensaba en la cámara de ventilación, por eso no te entendí. Yo estaba entendiendo cámaras de vigilancia, claro, digamos, ¿no? Vale, cámara de... Bueno. Y de paso se puede ver la cigüeña. Nosotros tenemos en la catedral y una para los pájaros que están en el... pero no, sí. Pero para vidrieras no... Sí, no. Es que es muy aburrido. Una cámara es que no te dan ninguna información. Claro. Pero un sensor mejor. Esa cámara de seguridad coge una medición y es fija. Cámaras que se dirigen. Pero el problema es que para utilizar la resolución necesaria para que sirva, para poder ver realmente si se producen deterioros o no, tendría que poner las cámaras. Eso todo va en función de la disponibilidad que hay en cada momento. O sea, las cámaras que hay ahora no tienen nada que ver con las cámaras que se ponían hace 10 años. Pero decir que las cámaras con detalles, si se está produciendo algún tipo de deterioros y tal, pues haría falta poner unos camarones impresionantes. Lo que sí se utiliza mucho son los sensores que comentaba Silvia, eso sí. No. Alfredo, los sensores se utilizan bastante, es bastante frecuente, de medición de muchos parámetros diferentes, desde la velocidad del aire hasta temperatura en superficie, temperatura en el interior de la cámara, interior, exterior, punto de rocío. Sí, eso sí se hace. Eso es bastante común y eso sí te da una medición científica de qué puede estar pasando ahí. Pero una cámara yo no le veo de momento la utilidad. Para que os hagáis una idea, cuando nos hacen una revisión endoscópica de estómago y demás, lo que nos meten es una cámara y en esa cámara es que ven bueno, ya lo sabéis, cosas de mucho menos de milímetros, es decir, un poco más de micras. Entonces yo creo que ese no es un problema, el problema es que hay que investigar, hay que lanzarse y hay que ver si es viable. No, yo personalmente no conozco ningún... Sí, gracias por la propuesta.